Dicen que esa noche el telón pesaba más que el plomo, que afuera llovía como si la ciudad quisiera entrar al teatro, y que cuando intentaron bajar a Jorge Negrete del escenario, el silencio duró un segundo, antes de que el pueblo rugiera su nombre. La lluvia golpeaba los ventanales del Teatro de los Insurgentes como un tambor que nadie había pedido. Yo estaba en la concha acústica, con la libreta doblada dentro del saco y los nervios puestos en el volumen de los monitores. Era martes, función especial con prensa, sindicatos y un par de críticos que ya llevaban el ceño fruncido desde el vestíbulo. En camerinos, el olor a laca y a café cargado se mezclaba con la prisa de los peinadores. En el foro, el murmullo del público subía y bajaba como marea. Jorge se asomó entre bambalinas con ese porte que uno reconoce antes de verlo. No habló fuerte, no lo necesitaba. «¿Cómo van los tiempos?», preguntó. «Puntuales, patrón», le respondió el asistente de dirección. Y sin embargo, todos sabíamos que algo no iba puntual afuera. Un malentendido con el empresario, cambios de última hora, una nota filosa que corría por la prensa como navaja en bolsillo ajeno. El primer número abrió con aplausos largos. Jorge sostuvo la nota final como si el teatro entero le perteneciera, y por unos segundos lo fue. Butacas quietas, gargantas contenidas, la lluvia obedeciendo el compás. Pero en el costado derecho, junto al varal 3, vi a dos tipos con chaleco del sindicato hablando por radio. Uno señaló el contrapeso del telón y otro alzó la mano en señal de cuenta regresiva. No eran técnicos de los nuestros. Sentí la piel encogerse. El segundo número apenas arrancaba cuando el jefe de producción me jaló del codo. Si dan la orden, cruzas y te plantas junto al winch. Que no se mueva nadie sin autorización. Yo tragué saliva. A 2 pasos, el regidor recibió un papel doblado. Un aviso oficial, pidiendo suspender la función por incumplimientos. Era un papel sin firma clara, con membrete torcido y urgencia de quien no sabe esperar. Alguien quería que aquello terminara antes de que la ovación se hiciera noticia. Jorge lo notó, no por el papel, sino por el aire. Dio 2 pasos hacia la línea de proscenio y sin romper personaje, pidió a la orquesta sostener un acorde más. «Dicen que la lluvia nos apura», dijo con media sonrisa, «pero México siempre ha sabido cantar bajo las tormentas». El público rió, aplaudió. Los del chaleco se impacientaron. Uno hizo la seña de tirar telón. El motor del winch vibró. Di el salto. «¡Deténlo!», grité al operador que parecía recién llegado y demasiado obediente a cualquier silbido. Puse la mano en el panel y sentí el zumbido de la máquina atravesarme el brazo. «Orden del regidor. El telón no baja sin cue». El operador dudó. Y dudó lo suficiente para que el regidor, ahora sí con la frente sudada, se plantara a mi lado. «Aguanta, nadie corta sin mi voz». En sala, la tormenta interior crecía. 2 críticos cuchicheaban. Una señora del palco alto pedía silencio como si todo dependiera de su gesto. Jorge, mientras, cambió de tono. Dejó el libreto a un lado y habló al público con la calma de quien sabe que la dignidad no grita, se afirma. Si alguna vez intentan callar una canción, recuérdenles que no nació para obedecer órdenes, sino para acompañar a la gente. La frase cayó como campanada. La orquesta entendió el mensaje y moduló suave. Entonces pasó. El winch volvió a gemir y el telón, tercamente, comenzó a descender unos centímetros. El murmullo se volvió protesta. «¡No!», soltó alguien desde el gallinero. Jorge dio un paso, extendió el brazo hacia arriba, no para detener el telón, sino para alzar a la audiencia, y dijo: «Si creen que esto terminó, que lo diga la ciudad». El silencio, por un latido, fue absoluto, y vino el rugido, primero tímido, como trueno lejano, «¡Jorge! ¡Jorge!», luego redondo, masticado por las butacas, saltando de fila en fila, de pasillo en pasillo, del palco al paraíso. «¡Jorge! ¡Jorge!». El sonido empujó al telón hacia atrás con pura voluntad colectiva. No subió mecánicamente, pero se detuvo. El operador soltó el botón como si quemara. Los del chaleco se miraron, comprendiendo por fin que habían calculado mal. Contra un teatro lleno que decide hablar, no hay memo que valga. Jorge no sonrió. Agradeció con la cabeza como se agradece a un viejo amigo. Tomó aire, rozó el sombrero con 2 dedos y ordenó sencillo: «Do mayor, llévenme a casa». La orquesta atacó y la sala, todavía palpitando, se acomodó en ese silencio ansioso que solo antecede a lo memorable. Yo respiré por primera vez en varios minutos. Tal vez la función no estaba salvada aún, pero algo mayor sí: el derecho del público a elegir cuándo termina una noche. A la mitad de la pieza, mientras la voz llenaba cada costura del foro,
Vi al empresario en la puerta de escenario, pálido, mascando excusas que no alcanzaban palabras. También vi al inspector municipal con el sello en el bolsillo y las manos quietas, como quien recuerda que lo público se debe a la gente. Y me vi a mí, sudado, con la palma todavía vibrando por el zumbido de la máquina, entendiendo que hay noches en que un teatro aprende su propio carácter. Cuando cayó la última nota, el aplauso no fue un aplauso, fue una decisión. Y supe, con la certeza de los hechos que no necesitan acta, que esa noche el telón no obedeció porque la ciudad no quiso que obedeciera. Nadie aplaude para siempre. Tras esa ovación que detuvo el telón, el teatro respiró, pero el aire seguía áspero, con ese filo que solo tienen las noches donde alguien decidió jugar sucio. El regidor me pidió revisar el sistema otra vez. El motor estaba bien, lo anómalo eran las órdenes. Las órdenes venían de voces que no conocíamos. En pasillo de utilería, me topé al empresario con el inspector municipal. El primero hablaba como quien intenta apagar un incendio con saliva. «Se trata de seguridad, señor», decía. «El techo filtra por el norte. El público corre riesgo». Miré arriba. Una gotera mínima sobre un pasillo. Nada que pusiera en jaque a nadie. El inspector lo sabía, pero también sabía que los sellos viajan más rápido cuando la prensa huele drama. «¿Quién firmó la suspensión?», pregunté. «Hay un oficio en camino», respondió el empresario. «No quiero tragedias en mi teatro». Su mí se me clavó en el paladar. El teatro de los insurgentes es de la ciudad cuando está lleno. Volví a foro. Jorge calentaba a media voz, sin aspavientos. A su alrededor, el vestuario era un campo de concentración de alfiles, modistas con agujas entre los labios, asistentes midiendo dobladillos invisibles, un violinista frotando resina como quien bruñe una promesa. Le conté en 2 líneas lo del inspector, lo de las voces por radio, lo de la lluvia usada como coartada. No frunció el ceño. Hizo algo peor. Se quedó serio. «Si nos quitan el escenario por un charco, lo haremos en el vestíbulo», dijo. «La canción no necesita permiso. Y nosotros necesitamos que nadie corte la luz», le respondí. El jefe de tramoya me llamó a señas. En la parrilla, un cable complementario al winch aparecía marcado con tiza nueva, como si alguien hubiera estado probando un atajo para soltar el telón sin pasar por cabina. No era un arreglo de los nuestros. Hicimos lo que se hace en esas noches: fotografiar, anotar hora, guardar testigo. La dignidad también se defiende con bitácora. En platea, la marea seguía fiel. Se respiraba esa mezcla tan chilanga de paciencia y ironía. El público se burla de la burocracia, pero paga por la música. Si lo tratas con respeto, te entrega la noche. Un rumor corrió de boca en boca. Quieren cancelar en el intermedio. La palabra intermedio adquirió filo de cuchillo. El segundo bloque abrió con un arreglo íntimo. Jorge bajó la voz hasta convertirla en confidencia. La orquesta siguió al maestro por una vereda estrecha, sin tropiezo. Los del chaleco reaparecieron en hombro de escenario, pegados al muro, como sombras que ensayan autoridad. El regidor, curtido en tormentas, repartió miradas que decían: «Aquí se cuea con mi fuego». El inspector no volvió a asomar la cara. La primera canción del bloque cerró perfecta. Apenas cayó la nota cuando la voz del sistema pidió atención del público. El empresario, con tono de prócer, anunció que, debido a contingencias climáticas, la función podría verse interrumpida. No dijo «será», dijo «podría», un condicional cobarde. La gente abucheó con elegancia, palmas lentas, silbidos dispersos. «Que siga», desde varios puntos. Jorge no esperó más. Caminó al centro, pidió micro a mano y habló sin teatro. «Si hay riesgo, saldré con ustedes por la misma puerta. Si no lo hay, cantamos. Aquí la única contingencia que acepto es la emoción». El aplauso no fue tanto por la frase como por el tono. Afirmativo, adulto, sin berrinche. El empresario se replegó. El inspector se quedó por radio. Los del chaleco hicieron inventario de su propia torpeza. En el foso, el director de orquesta marcó con la batuta una mirada que decía: «Estamos listos cuando tú digas». Jorge dijo. A mitad del segundo número, me interceptó Lupita, taquillera desde los tiempos en que la estación de metro aún olía a pintura fresca. Traía una copia arrugada de un correo impreso. ¿Quién imprime correos en 2025? Con un asunto indigno: reajuste de reparto y calendario. Ahí estaba el verdadero temporal. Una agenda que movía fechas, cambiaba elenco y empujaba a un debutante con proyección a ocupar funciones clave. La lluvia era puro decorado. Esto era un relevo a empujones. ¿Quién te lo dio?
Un mensajero sin gafete. Dijo que venía de arriba. Arriba es un lugar que siempre huele a alfombra nueva y miedo viejo. Guardé la hoja. Antes de salir, Lupita me sopló otro dato. La prensa de espectáculos estaba en el vestíbulo, hambrienta. Una presentadora había llegado con auricular y sonrisa de colmillo. Si se cae el telón, salimos en vivo. La nota no era la música, era la caída. Volví a escenario. Jorge entraba a la coda final. Observé de reojo al operador del winch, ahora por fin uno de los nuestros, con las manos a la vista. Los del chaleco habían perdido su esquinita de poder. El público les quedaba grande. Terminó la pieza y, sin dejar que el aire se enfriara, Jorge pidió un minuto, no para hablar, sino para escuchar. Este teatro, dijo, ha visto a México en sus mejores y peores días. Esta noche no será excepción. Vamos a cantar una más y luego, si la autoridad insiste, tomaremos una decisión con ustedes. La palabra con hizo la diferencia. Nadie más decide sobre un teatro lleno sin contar al teatro. El siguiente tema fue un guapango de esos que no se cantan, se cabalgan. Vi a una niña en butaca baja pararse en el asiento para verlo mejor. Vi a un señor con traje mojado cerrar los ojos como si estuviera a la mesa de su infancia. Vi a dos críticos bajar la pluma con rabia serena, sabiendo que la crónica ya no les pertenecía. A cada compás, la coartada del clima se encogía. Entre bambalinas, me topé con el asistente del empresario, joven, perfumado, el maletín nuevo. «Esto no es personal», dijo, con esa frase que siempre anuncia que lo es. «Sabemos que Negrete llena, pero la temporada necesita aire fresco». Miró hacia escena con cálculo de contable. «El canal viene mañana. Quieren caras nuevas». «Caras nuevas no sostienen techos viejos», le solté. «Arreglen primero la gotera». «No es gotera», sonrió. «Es oportunidad». Guardé su sonrisa en la bitácora también. El segundo bloque cerró entre bravos. El intermedio, esa frontera donde tantas obras se desangran, llegó inevitable. Encendimos luces de sala. El público fue por café y murmuraciones. La prensa olfateó caos. En cabina, el regidor puso llave al tablero. Yo, doble llave al winch. El inspector por fin subió a palco central con dos policías que miraban todo con aburrimiento honorable. La escena estaba lista para la jugada final de alguien. Antes de que cayera todo el telón del intermedio, Jorge se acercó a mí. Si intentan el sello, salgo al vestíbulo con la guitarra. Que filmen lo que quieran. Y si apagan la luz, la gente sabe cantar. Nos miramos un segundo más. Afuera, la lluvia aflojó, como si el cielo también quisiera ver el tercer acto. Yo no sabía todavía quién había movido las piezas, pero ya era claro para qué. No querían callar una canción. Querían ordenar la temporada, cambiar de caballo a mitad del río y cobrar el peaje. No sabían que esa noche el río venía crecido. Sonó la campana del final del intermedio. Las puertas se cerraron con esa cadencia que tiene la expectativa. Alguien, en un pasillo que no alcanzamos a ver, marcó por radio una frase precisísima. Operación en el minuto 7. No supe si era amenaza o plan de contingencia. Supe, eso sí, que el telón iba a probar otra vez hasta dónde llegaba la paciencia de la ciudad. La orquesta afinó, el regidor levantó mano, y la noche, terca, volvió a empezar. El teatro volvió a respirar a oscuras. Desde cabina conté los segundos, 1, 2, 3, hasta llegar a 7. Nada, ni chispa, ni ruido de motor. Pero el silencio no era alivio, era aviso. Los del sindicato se habían esfumado. El empresario se había encerrado en su oficina y el inspector revisaba papeles que nadie le había pedido. Algo grande se estaba preparando. A los 7 minutos exactos, un chasquido metálico sonó en la parrilla. Una de las poleas laterales, no del winch principal, se soltó por medio segundo y el telón vibró, apenas perceptible. El público no lo notó. Yo sí. Corrí hacia el lateral con la linterna apagada. Ahí estaba, un cable cortado y vuelto a unir con cinta negra. Sabotaje. Avise al regidor por gestos. «Mantén la calma», me dijo con los labios, sin voz. Jorge, al frente, ya cantaba el primer verso de México lindo y querido. El contraste era brutal. Mientras su voz llenaba el aire con amor a la patria, arriba de su cabeza pendía una trampa burocrática disfrazada de falla técnica. El público aplaudía. El inspector, sin saber cómo justificar su presencia, se levantó para irse. Y entonces, justo cuando Jorge subió al coro, una chispa saltó desde el costado del motor. La corriente del sistema viejo había rozado el cable suelto.
un resplandor mínimo, pero suficiente para alarmar a los tramoyistas. Yo apagué el circuito de inmediato. El telón se quedó quieto, pero la confusión subió como vapor. Jorge giró discretamente la cabeza. Nuestros ojos se cruzaron. Entendió sin que hiciera falta decirlo. Terminó la estrofa con un tono aún más firme, y sin pausar, habló al público. Cuando la música se apaga sola, el corazón la continúa, y el público se levantó. Cientos de voces siguieron la canción. La orquesta, aunque sin energía total, improvisó acústica. La voz de Jorge flotaba sobre esa ola humana. Las luces de emergencia iluminaron los rostros. Niños, ancianos, parejas, todos coreaban. En la penumbra, el teatro recuperó su propósito: ser un lugar donde nadie puede ordenar el silencio. A la salida, el empresario intentó detenerlo. «La función termina aquí», gritó, pero era tarde. Jorge caminó hasta el vestíbulo, guitarra en mano, empapado por el sudor y la lluvia que entraba desde la puerta. Subió a una silla y siguió cantando. La prensa encendió cámaras. Los flashes se mezclaron con relámpagos. Afuera, la gente que no había conseguido boletos se agolpó en la entrada. Aquel vestíbulo se convirtió en un nuevo escenario. Ni el telón, ni los cables, ni los oficios pudieron con esa energía. Cuando la canción terminó, Jorge habló con voz quebrada pero firme. No hay teatro sin público. No hay patria sin su voz. El aplauso fue torrencial. Nadie volvió a intentar cortar una función en ese teatro. Cuando el eco del último coro se apagó en el vestíbulo, el aire quedó pesado, lleno de humedad y promesas rotas. Las cámaras de televisión seguían grabando, buscando una frase que sirviera de titular. Los reporteros gritaban preguntas que nadie respondía. Jorge pidió un vaso de agua, pero más que sed, tenía fuego en la garganta. «Esto no termina aquí», dijo bajito, apenas para mí. «No dejarán que suba mañana». Tenía razón. En menos de una hora, el empresario había mandado cerrar camerinos por mantenimiento urgente. En el pasillo principal, el inspector hablaba por teléfono con alguien de la delegación, mencionando multas, permisos y sanciones. Era claro, el escándalo había cambiado de dueño. Ya no se trataba de un problema técnico, ahora era político. Guardé el cable cortado en una bolsa de evidencia, sabiendo que esa pieza podía contar toda la historia. En la oficina del regidor, los tramoyistas discutían qué hacer. Algunos querían denunciar, otros temían quedarse sin trabajo. «El teatro no paga lealtad», murmuró uno. Jorge los escuchó desde la puerta y respondió: «El teatro sí paga, pero no en dinero. Paga en respeto. Y hoy ustedes se lo ganaron». Esa frase calmó los ánimos. Mientras afuera el público seguía coreando su nombre, dentro se tejía una red silenciosa de solidaridad. Uno de los técnicos me mostró fotos del correo que confirmaban la reorganización del elenco. Un plan para reemplazar a Jorge por un actor joven financiado por un productor nuevo. Todo estaba fechado desde hacía semanas. Aquella función solo era el pretexto para hacerlo caer con elegancia. Esa noche no hubo cena ni brindis. Jorge se fue con la guitarra al hombro, sin escolta ni coche oficial. Lo seguí unos metros hasta la esquina. La lluvia había cesado y el reflejo del letrero del teatro titilaba en el charco. «Teatro de los Insurgentes». «Qué ironía», dijo. «Querían bajarme y acabaron levantando algo más grande que mi nombre, el de la gente». En redes, el video del vestíbulo se hizo viral antes del amanecer. Las imágenes mostraban al público cantando con él, sin luces, sin orquesta, solo emoción. Los noticieros lo llamaron «la noche en que México detuvo un telón con su voz». Los productores intentaron negar el sabotaje, pero las pruebas hablaban solas. Al día siguiente, el empresario renunció por motivos personales. El nuevo director del teatro anunció que todas las funciones seguirían con Jorge Negrete como protagonista. No hubo discurso, ni rueda de prensa. Bastó con que el telón subiera sin resistencia. Esa noche, cuando volvió a cantar, el público lo recibió de pie antes de que sonara la primera nota. Y aunque no lo dijo en voz alta, todos sabíamos que la victoria no era suya, sino del arte mismo, de ese milagro cotidiano que sucede cuando una canción se convierte en verdad. Pasaron los días y la historia del Teatro de los Insurgentes se volvió leyenda antes de convertirse en costumbre. Los periódicos hablaban del milagro de la voz popular. Los críticos, los mismos que aquella noche tomaban notas con desdén, escribían ahora columnas cargadas de elogios tardíos, y los noticieros repetían una y otra vez la imagen de Jorge alzando la guitarra frente a la multitud. Pero detrás del brillo mediático,
quedaba una pregunta que nos rondaba a todos. ¿Qué había cambiado realmente? La respuesta no estaba en los titulares, sino en los ensayos. Volvimos al teatro 3 días después. El olor a humedad todavía impregnaba las cortinas, y los técnicos repasaban con cuidado cada cable, cada polea, como si el edificio hubiera aprendido a respirar de nuevo. Jorge llegó temprano, sin prensa ni público, con el sombrero en la mano y un silencio respetuoso que llenó todo el foro. Se quedó mirando el telón por unos segundos, ese mismo que habían querido bajar a la fuerza, y dijo: «Los muros no tienen culpa, pero escuchan, y cuando escuchan, aprenden a resistir». En ese instante, comprendí que aquella noche no había sido solo un acto de rebeldía, había sido una lección. La dignidad no se ensaya, pero se contagia. Esa tarde, mientras montábamos luces, recibí una llamada anónima. Una voz temblorosa, de mujer, me pidió no grabar. «Solo quiero que sepa que lo del cable no fue orden mía», dijo. «Nos obligaron. Había dinero de por medio». Le pregunté quién era, pero colgó antes de responder. Nunca supe si era parte del sindicato, de la empresa o del canal que planeaba reemplazarlo. Lo cierto es que el teatro entero fue víctima de un sistema donde el poder confundía la cultura con un negocio cualquiera. Esa noche, el teatro volvió a llenarse. No había invitaciones de prensa ni discursos, solo un público distinto, más silencioso, más consciente. Muchos traían velas, otros flores. Cuando las luces se atenuaron y la orquesta atacó los primeros acordes, un murmullo recorrió las butacas. El telón subía solo, sin ayuda, sin motor. Los técnicos lo habían dejado así a propósito, como símbolo de libertad. Jorge salió al escenario y el aplauso fue un abrazo. No dijo nada durante un largo minuto. Simplemente miró al público con una mezcla de orgullo y gratitud. Luego, con la voz más suave que le recuerdo, comenzó a cantar una nueva canción. No una de sus clásicas rancheras, sino una balada sencilla que había compuesto esa misma madrugada. Dicen que el telón cae, pero el alma no, que el canto muere, si el miedo da la nota. Pero yo vi a un pueblo gritar por su voz, y entendí que la patria también se canta con coraje. El público escuchó sin moverse. Nadie grabó, nadie aplaudió hasta el final. Cuando la última nota se perdió en la altura del teatro, Jorge bajó la guitarra, miró hacia las candilejas y susurró: «Ya no me pertenece, es de ustedes». La ovación fue distinta a todas. No fue eufórica, fue agradecida, como si cada persona supiera que había presenciado algo que no volvería a repetirse. Esa noche no hubo sabotajes, ni órdenes, ni inspectores, solo arte y una promesa cumplida. La canción no se puede callar. Semanas después, el video de aquella función clandestina fue declarado Patrimonio Cultural de la Ciudad de México. El teatro, restaurado y libre, colocó una placa discreta junto a la entrada principal. Aquí, una noche de lluvia, el pueblo detuvo el telón con su voz. A veces paso por esa calle y todavía escucho, entre el tráfico y los claxones, un eco lejano que parece decir: «Jorge, Jorge». No sé si es imaginación o memoria, pero sé que cada vez que alguien sube a ese escenario, el teatro recuerda que una vez fue defendido no con órdenes, sino con aplausos. Y así, entre la leyenda y el rumor, Jorge Negrete se volvió más que un artista. Se volvió la voz que recordó a todo un país que el arte es del pueblo y que ningún poder, ni político ni económico, puede silenciar lo que nace del corazón. Esa fue la verdadera función, la que empezó cuando el telón debía caer, y no cayó.